Dios le bendiga, bienvenido a nuestro programa Entre Amigas, donde usted no está sola en el proceso. Hoy aquí estamos de compañía, aquí con mi amiga, preséntese. Dios le bendiga. Qué bueno que volvemos de nuevo a estar otra vez con ustedes. Aquí le mando un saludo a Smilda Santana. Santo, hoy vamos a dar, es la penúltima de las escenas de hablar de mujeres en la Biblia. Y hoy vamos a hablar como que de una mujer muy interesante, de la cual hemos estado hablando como todos estos días, como que nos ha caído el 20, y es de la fe de la mujer cananea. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, yo lo voy a invitar a que busque Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Y yo le voy a pedir a nuestra amiga que lo lea. Amén. Como dijo la pastora Emanuela Sánchez, Mateo 15, versículo 21 hasta el 28. Por ahí su Biblia, usted la busca, o lo escribe por ahí para que luego lea esta historia que es muy interesante. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Wow. Santo, esta palabra está Muy fuerte. terrible. Bueno, vamos amiga, vamos a comenzar con usted. Cuéntame un poquito, ¿qué tú pensaste cuando leíste? Usted sabe que a veces nosotros leemos la Biblia como que a los rapiditos, pero hay un momento como que Dios nos detiene en un capítulo y como tú dices, pero ven acá, aquí como que algo se envuelve dentro de esta palabra. Exacto, es una palabra que realmente es muy fuerte, muy poderosa. Cuando a veces uno la lee y uno no le presta atención, pero cuando tú empiezas a leer detalladamente, tú dices, wow, pero eso está fuerte. Y aquí vemos en este capítulo que habla de la fe de la mujer cananea. Y vemos que, leyendo yéndonos para atrás, Jesús dice que sanaba a los enfermos en Nazaret. Luego él se va a esta ciudad de Tiro y de Sidón. Él se aleja y se va para allá, que quedaba bien a una distancia un poquito lejos. Y él va allá a ese lugar. Entonces dice, me gusta porque aquí viene una mujer cananea que me imagino que ella había escuchado hablar de Jesús. Ella había escuchado de quién era Jesús. Y ella tenía una situación que era que tenía a su hija que estaba siendo atormentada por demonios. Y vemos como ella fue donde el maestro y se dirigió allá, porque ella sabía que Jesús ya hacía milagros. O sea, ella había escuchado de Jesús, ella había escuchado de los testimonios de Jesús. Ella había hablado, ya ella había escuchado hablar de Jesús. ¿Y qué ella hace? Ella va para allá. Ella empieza a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dice la situación por la cual ella está pasando. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es la respuesta que le da Jesús. O sea, Jesús no le dice nada. Porque no te esperan, ok, vamos a ver qué le va a decir Jesús. Pero Jesús dice, la palabra me dice a mí aquí, que Jesús no le respondió palabra. O sea, Jesús se quedó en silencio. Imagínense ustedes en ese escenario.
O sea, ella va con una necesidad delante del maestro porque ella sabe que él es quien le puede resolver esa situación y esa persona no dice nada. O sea, no dice palabra. O sea que se puede entender que de alguna forma Jesús se estaba haciendo como ignorar Ignoraba. lo que ella estaba pidiendo. Entonces imagínate tú con esa necesidad tan fuerte que esa mujer viene. En lo que menos ella se espera es encontrarse con ese escenario. Porque él no dijo nada. Pero me gusta la persistencia que ella tiene, porque la palabra no dice que ella se va. Porque a veces cuando uno va, hay veces que uno se cansa de tocar puerta y toca, y toca, y toca, y toca, y toca, y toca, y nadie abre. ¿Qué uno hace? Ah, bueno, no hay nadie y se va. Pero aquí no, aquí ella siguió, porque es que ella sabía la necesidad que ella tenía. Bueno, entonces podemos decir que vamos a traerlo más a este tiempo. Vamos a decir que yo me convierto, estoy dentro de la iglesia y llega un momento en que tengo una necesidad, pero nadie que está a mi alrededor me responde. Ni siquiera Jesús, oro. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento que usted dice, yo oro y oro y oro y no encuentro respuesta. Entonces, podemos entender que de alguna forma usted entra en un desierto. Exacto. Entra en un lugar donde tal vez Dios lo que quiere es que tú llegues hasta la última humillación, hasta el último sentir para Dios hacer algo. Exacto. Que como tú dices, y eso nos ha pasado a todos, que tenemos una petición delante de Dios y muchos tenemos hasta meses, años orando por esa petición y vemos que nada pasa. Dice, Dios mío, pero ¿será que tú me estás escuchando? Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque no encuentro solución a mi problema. Y vemos que Jesús está callado, Jesús está en silencio. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, cómo nosotros en esa situación, cómo reaccionamos en ese momento. Y el detalle es que muchas veces no reaccionamos bien. Muchas veces decimos, decimos, yo tengo fe, yo le creo a Dios. Y usted se va por ahí, pero cuando está con ese problema, usted dice, espérate, ¿le estoy creyendo a Dios o no? Porque muchos en medio de ese momento retroceden. Ese es el punto, retroceden. Y se cansan, se desesperan. Pero Dios muchas veces tiene que probar nuestra fe. Muchas veces tenemos que ser probados para ver. Y es como dice la palabra, que Dios no llega ni antes ni después, sino que Dios llega justo a tiempo. Pero nosotros en nuestra humanidad somos los que nos desesperamos porque queremos que la cosa, yo oro hoy, yo quiero ya que a los 5 minutos Dios me responda. Pero eso es mi pensar, eso es lo que yo pienso en mi humanidad. Ahora, saber también si lo que tú le estás pidiendo a Dios es la voluntad de Él. Porque, o sea, como hablábamos en capítulos anteriores, estamos hablando de la voluntad permisiva, pero ahora estamos pidiéndole al Señor algo que tal vez no está en el plan de Dios. Y tal vez tú dices, no se me cumple, y puede ser que en algún momento se te cumpla por tu insistencia, pero entonces no sea lo que tú esperabas. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, es fuerte. Por eso hay que pedirle a Dios siempre que yo le digo, Dios mío, yo no quiero que sea, yo no quiero la voluntad permisiva, yo quiero tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Y muchas veces, bueno, a mí me pasaba eso antes, que yo le decía, Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida, Padre, que se haga tu voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad, Dios mío. Pero muchas veces las cosas no pasaban como yo quería. Yo decía, pero ven acá, y yo seguía golpeando, o sea, Dios mío, pero... Y yo seguía luchando y luchaba y luchaba y luchaba hasta que tuve que entender que la voluntad de Dios muchas veces no iba de acuerdo a mi voluntad. Y tuve que aprender a ceder y decirle, no, si yo te pedí que se haga tu voluntad, yo tengo que aceptar tu voluntad. Porque a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Entonces estamos en una lucha constante con la voluntad de Dios. Pero si le pedimos a Dios que se haga la voluntad, tenemos que también aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero mire, si miramos a esta mujer, podemos mirar que esta mujer no era judía. Es otro punto. Era cananea. Cananea. O sea, como quien dice, de alguna forma, Jesús sí tenía para decir, bueno, no, yo no la tengo que mirar. Pero yo hablaba con alguien los otros días acerca de este tema. Yo decía,
Tal vez lo que Dios estaba haciendo era quebrando su propia humanidad. Porque viene de un lugar de donde hay dioses, donde se le da comida a los dioses, donde se sirve a un sinnúmero de dioses. Pero ella no fue a buscar a sus dioses. Ella fue a buscar a uno que ya tenía testimonio. Exacto. Que ya sabía que, oye, porque para ella salir de su tierra, tenía que haber escuchado, como tú dijiste al principio, y haber dicho, no, espérate, si este testimonio ha llegado a mi tierra, hay alguien que puede cambiar el rumbo que mi hija está viviendo. Y yo digo que en ese momento aún Dios no le abre la boca. Ella no se decepcionó. No, ella no se detuvo. Ella siguió. O sea, ella sigue. Me gustó algo que tú tocaste, de que ella ahí servía a muchos dioses. Y me acuerdo de la mujer del flujo de sangre, porque dice que la mujer del flujo de sangre había gastado todo lo que tenía. O sea, ella había buscado soluciones en muchísimos lugares y no la había encontrado. No sabemos si esta mujer también le oraba a sus dioses para que su hija fuera liberada, pero nada pasaba. Pero entonces ahora ella dice, espérate, yo estoy escuchando de alguien que sí es real, de alguien que sana, de alguien que tiene testimonio. Voy a ir a probarlo. Vemos cómo ella fue, ella no le importó que Jesús haya quedado callado. Ella siguió, ella se hubiese podido devolver y no, te no me vas a resolver, me voy. Pero dice aquí que ella siguió. Y vemos cómo fue tanto que sus discípulos tuvieron que acercarse al maestro y rogándole, diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. O sea, porque ella siguió hablando. O sea, que la insistencia era demasiada. Y ahora, como yo sé que tú has dicho antes, cuando tuve a tu hija, tú quisieras que tu hija no pasara por ningún dolor y tú sentirlo tú. Entonces yo me pongo a ver que ella como madre dijo, yo voy a hacer lo que sea para que mi hija tenga la libertad que necesita. Exacto. Y en ese momento que vemos a los discípulos que le dicen, oye, despídela, porque ni siquiera dale lo que ella está pidiendo. Despídela, o sea, despídela, sácala, estoy cansado. De alguna forma era ver a un judío que no se juntaba con un cananeo. Entonces también estamos viendo cómo Dios rompe patrones. Porque muchas veces entra gente a la iglesia que tal vez usted no la ve, que literalmente usted dice, esta persona no, Dios no va a hacer nada con ella. Pero más sin embargo, Dios hace lo contrario. Puede ser que en ese momento Dios se quede callado y esa persona usted la ve ahí y llega con todas sus cosas puestas, tal vez viene de un mundo de brujería, de un mundo de muchas cosas, y usted dice, no, esto es lo que viene aquí es atacar, pero a lo mejor Dios vino a traerlo para libertarlo. Exacto. Que eso fue que Dios vino a buscar a los enfermos. Claro, y Dios abre la puerta, porque nosotros hemos visto, especialmente en este lugar, cómo han entrado gente que ha venido de la brujería, que ha venido a traer juro, conjuro, pero cuando Dios está en un lugar, oiga, no hay juro, conjuro que venga, que Dios no lo descubra y que sienta que aún tratando de hacerlo dentro de la iglesia, no pueden. Entonces, ¿qué significa? Que ahí le entra, pero ven acá. Entonces, al Dios que yo le sirvo, ¿de verdad será un Dios vivo o es un Dios de muertos? Se mete una duda. Porque si yo no puedo contra tanto evangélico adorando el nombre del Señor, entonces el que yo le sirvo no es tan poderoso como dice. Entonces yo me imagino que así como tú dijiste ahorita, como ella probó tantos dioses, probó tantas cosas, miró tantos lados, dijo, espérate, entonces no, aquel que está en mi tierra no sirve. Exacto. Entonces ella dijo, aún los discípulos le están diciendo despídela. Está hablando de mucha gente que aún está en la iglesia, pero que todavía no ha tenido ese encuentro. Ese encuentro poderoso en el cual usted, en vez de, cuando ve una persona caída, en vez de usted tirarla, usted le extiende la mano. Entonces estamos viendo cómo el Señor, a pesar de todo lo que Él estaba haciendo, estaba dándonos la oportunidad a ellos. Yo me imagino que en medio de esto era como una prueba al mismo tiempo para ellos, para ver cómo era su corazón,
cómo ellos iban a seguir después que Cristo se fuera. Pero eran enseñanzas que ellos tenían que vivir para poder ser humillados hasta lo Exacto, último. para cuando él se fuera, ellos pudieran seguir ese trabajo. Porque es que en Dios no hay excepciones. Y es como tú decías, muchas veces dentro de la misma iglesia, uno se va a encontrar personas que van a querer decirle, oye, no, mira, cállate, mira, no adore así, mira, no alabe así, mira, no abra la boca de tal forma, no ore así. Pero por eso Dios, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. Que a pesar de que nos encontremos con esas personas, tenemos que saber realmente en quién tenemos nuestros ojos. Porque yo he escuchado personas que me han dicho, no, porque en la iglesia, alguien me dijo eso, alguien me dijo aquello, no, pero es que nosotros no estamos llamados a estar viendo al hermano, estamos llamados a ver a Dios. Cuando nosotros realmente tenemos nuestra mirada puesta en Dios, no nos va a importar lo que el hermano diga, no nos va a importar lo que diga, porque sabemos a qué vinimos. Y mucha gente, a veces uno juzga, no, pero fulano como alaba, pero uno no sabe. Uno no sabe de dónde Dios sacó a esa persona. Porque hay muchas personas que están aquí que Dios la ha sacado de tan profundo, de lo más bajo, que no pueden parar de alabar a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho con nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros ahora mismo? Que nadie daba ni siquiera un peso. Y hoy estamos aquí. ¿Cómo uno no va a levantar su mano y no va a adorar y no va a alabar a Dios? No, y que si le quita la canción, le quitó la esencia. Y es como yo digo, o sea, muchas veces nosotros tenemos que aprender a tener esa intimidad con el Señor. Porque cuando tú tienes una intimidad con el Señor, aunque la gente te diga no lo haga, a ti no te importa. No te importa. Porque yo lo digo por mí. Cuando a mí Dios me dice algo, a mí no me importa lo que el otro va a decir. Porque tú sabes que fue Dios que te lo dijo. Exactamente. Pero es conocer la voz de Dios. Exacto, conocer a Dios, que fue Dios que me habló. Porque si Dios me habla y yo siento esa paz, esa tranquilidad, mire, a veces llega un momento que usted tenga una semana, por ejemplo, este año, yo como yo decía, entró como fuerte. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y qué es lo que hay? Que está como este ambiente de una forma muy fuerte. Y yo le dije, ¿sabe qué? Y llegó un momento en que el enemigo estaba como en estos días diciéndome, déjalo todo, suéltalo todo, que no es nada, a ti no te necesitan, tú no necesitas estar ahí. Y uno como humano, porque llega el dolor de humano. Claro, porque aquí todavía no somos santos, todavía no tenemos la corona, hasta que nos lleguemos al cielo no estamos perfectos. Y yo me acuerdo que en ese momento como que yo dije, sí, lo voy a soltar todo, lo voy a dejar todo. Total. Pero entonces llega esa voz de Dios. Llega esa voz que te dice, ¿de dónde te saqué? Mira lo que he hecho contigo. Y de momento me entra un mensaje de una muchacha muy jovencita y me dice, nací sin ovario y sin útero. Y eso como que me llamó la atención. Y yo comencé a testificarle. Y a veces uno mira tantas cosas y el Señor comienza, aún en medio del proceso que tú estás viviendo, a ponerte, a dar tu testimonio, a hablar de ti, a hablar de las cosas hermosas que el Señor ha hecho. Oiga, y ver eso y decirle, mi niña, pa'lante, Dios tiene un trato contigo, Dios quiere levantarte, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza. Oiga, usted comienza a decirle, y yo le dije, mira, enemigo, sálteme del medio, que yo no voy a dejar de hacer la voluntad del Señor. Se puede caer el mundo entero, se puede ir todo el mundo, todos me pueden dejar, pero que Dios no me deje. Exacto, que ahí fue que uno muchas veces no tiene que pararse con esa determinación de decirle, oye, enemigo, basta hasta aquí, porque muchas veces, ok, vienen y te oran, pero hay una parte que eres tú que tienes que hacerlo, hay una parte que eres tú que tienes que decir ya y cerrar esa puerta tú mismo, y tienes que pararte. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba pasando una situación en mi casa, y mi esposo y yo estábamos peleando, pero por nada. Oye, era por nada, cualquier cosita era un problema. Y yo dije, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Era por nada, una simpleza y era por nada. Yo un día yo recuerdo como hoy, había 3 días de retiro, mi esposo estaba trabajando y yo me paré en mi casa, en mi habitación. Y le dije, mira, diablo mentiroso, tú te estás volviendo loco, Y empecé a reprenderlo y echarlo de mi casa y decirle, pero
este matrimonio no fue tú que me lo dices, ese matrimonio me lo dio Dios, mi esposo me lo dio Dios, y hasta aquí, hasta hoy te llegó el relajo. Mira, tú puedes creer que desde ese día, jamás y nunca, porque uno tiene que pararse, uno tiene que decirle al enemigo, basta ya, porque a veces él quiere usar a uno como un títere, y no somos títeres, y a veces tenemos que reconocer el problema y la situación, y saber cómo enfrentarlo, y echar al enemigo de nuestra casa, porque él a veces cree que él ha hecho gente, pero él no ha hecho gente. Tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para enfrentar todas las artimañas que él tiene. Pero tú te paraste. Exacto. Pero hay muchos que se quedan escuchando la voz del enemigo. Alguien me decía los otros días, ¿por qué tú no sabes pararte? Tú todo el tiempo estás haciendo algo. Y yo le decía, es que ese es mi mecanismo. Así es como yo peleo. Yo no dejo que ni una gotica del enemigo, porque si usted le da a un momento, por ejemplo, la situación que yo pasé del cáncer, en que no puedo tener hijos, en que muchas cosas, si yo me pongo a pensar, yo estaría 7 pies bajo tierra. Yo estaría deprimida, que no me quisiera levantar. Pero ¿sabe qué? El uno predicar la palabra, el uno mantenerse buscando al Señor, el uno orar, el uno pedirle al Señor, el uno seguir caminando. Oiga, es lo que hace que nosotros podamos seguir a flote. Exacto. Mira, a veces uno tiene tantas situaciones y uno siente que uno no puede más. Y uno llega aquí a la iglesia. Tú solamente haces llegar, llorar y tú te paras totalmente como que nuevo, renovado totalmente. Tú dices, wow. Tú dices, wow, Dios mío. Porque es que si uno se queda en su casa, si uno se queda retenido en su casa, que eso es lo que el enemigo quiere, que uno se quede postrado en ese momento, uno nunca va a poder salir del proceso. O sea, hay que salir, hay que ir donde está Jesús, que fue lo que esta mujer hizo. Ella no se quedó en su casa. Eso se pudo quedar en su casa con su hija. ¿Y qué hubiese recibido? Nada. Pero ella no, ella dejó a su hija allá y ella fue a buscar a Jesús. O sea, ella ni siquiera cogió a su hija, no, ella dejó a su hija y fue, ok, yo voy a ir. Porque yo sé, yo he escuchado de este Señor, yo he escuchado de Jesús, yo sé que Él puede hacerlo, yo sé que Él puede hacer un milagro. Y es como decíamos, aquí vemos la intersección de esta madre. Y tú decías algo que es la que a mí me pasa, y es que yo he entendido, a veces yo veo a mi hija llorando, y yo veo que ella está llorando y le cambio los pampers y nada, le doy leche y nada, la trato de dormir y nada, y sigue llorando. Y yo, Dios mío, pero porque ella sigue llorando, y yo quisiera como sentir eso y que sea yo que lo sienta en ese momento. Quizás esa desesperación que tenía esta mujer no permitió que ella retrocediera. Quizás si fuera la condición de ella, que ella se hubiese ido, pero no, era suya. Ella me imagino que ya estaba cansada. No sabemos cuántos años tenía esta niña con esta situación. O sea, a ella no le importó, ella lo que sabía, que ella quería que su hija recibiera la sanidad, y ella estaba enfrente de la persona que podía darle esa sanidad. Estaba enfrente de la persona correcta, pero lo lindo es que la ignora. Es fuerte. Y también la rechaza. ¿Qué uno haría en esa situación? O sea, hablando honestamente, podemos ser reales. Claro. A mí alguien me ignora y yo lo ignoro y sigo caminando. ¿Me entiendes? O sea, vamos a ser honestos, porque a veces queremos decir, oh no, porque el cristiano tiene que ser. Señores, nos entra la humanidad. Claro. Nos entra la humanidad. Pero lo lindo es cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar. Amén. Porque en mi humanidad, yo no puedo dejar que mi humanidad se manifieste. Pero cuando yo tengo a Dios por dentro, cuando yo dejo que Dios sea mi primero, y que yo entiendo que aún esta mujer tal vez no era cristiana, pero la fe que esta mujer tenía era una fe inquebrantable. O sea, era algo que usted la trata de romper y no se iba a romper, porque yo digo que una madre, al tener una niña en su vientre todo este tiempo, sus 9 meses, tenerla, criarla, cuidarla, darle lo mejor, ella tenía que buscar donde sea. Claro. Quien pudiera sanarse. Oiga, y cuando ya Jesús le responde, la respuesta que le da. No. Le dice, mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que eso fue peor que quedarse callado. Claro, era mejor el silencio. Era mejor el silencio, porque con el silencio uno puede pensar muchas cosas. Claro. Quizá no me escuchó, déjame vocearlo un poquito más, porque quizá el maestro no me está escuchando, déjame dar voces más fuerte para ver si él me escucha, porque hay más personas ahí.
Pero mira la respuesta que Jesús le da. Qué fuerte esa respuesta. Está diciendo, tú no eres de la casa. O sea, tú no eres merecedora, ¿qué tú me estás pidiendo? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo un tema como hoy, que en un campamento hablaba el hermano Ortega de los que son de la casa. Y él decía, no, a lo mejor no te sientes de la casa, pero esta es tu casa. O sea, yo me imagino que en ese momento ella dijo, cónchale, es verdad, no estoy en mi casa. Pero yo me imagino que su fe le decía, tú no estás en tu casa, pero ahora esta va a ser tu casa. Amén. Gloria a Dios. Oiga, yo lo entiendo así porque es que la persistencia que ella tenía era tan fuerte que obviamente ella decía, tú estás correcto, esta no es mi casa, pero ahora mi corazón se va a convertir en esta casa. Esta casa va a producir el milagro que yo necesito. Wow, gloria a Dios. Esta casa va a producir lo que yo estoy anhelando, no simplemente para la vida de mi hija, sino para la mía. Porque si ella veía a su hija en paz, ella iba a tener paz. Y su fe iba a aumentar aún más. Oye, eso está terrible. O sea, que no solamente la hija iba a recibir sanidad, sino que también ella iba a recibir sanidad. Porque muchas veces no estamos sanos físicamente, pero sí espiritualmente. Exacto. Y aquí ella iba a tener una liberación. No solamente ella, también sus discípulos iban también a tener una enseñanza. O sea, que acá había muchísimas personas que estaban involucradas. Y la humildad que ella tenía. O sea, para ser una mujer cananea, que eran de otros dioses, que no se mezclaban con ellos, tenía una humildad que los que tenían supuestamente a Dios no la tenían. Wow, muy fuerte. Y es como nosotros, que nosotros antes no éramos nada, y mira cómo pasamos a formar parte. O sea, de ser rechazado, mira cómo vinimos a formar parte. Y nosotros mismos, ejemplo, yo no nací aquí, yo no me crié ni siquiera aquí. Yo vengo de otra iglesia con otra doctrina muy diferente, pero llegué aquí. Y mira como ahora esta es mi casa. Yo puedo decir, esta es mi casa, como Dios me transformó, como Dios me renovó, como Dios me entregó mi familia aquí. O sea, sin yo merecerlo, vine de allá y mira como todo lo que Dios ha hecho. O sea, muchas veces, aunque somos inmerecedores, pero cuando venimos con un corazón humilde, con un corazón realmente, tú entiendes, constricto, humillado delante de Dios, Él no lo rechaza. Y Dios mismo se encarga de cambiar, de moldear. Y antes no éramos nada, pero ahora venimos a pertenecer, venimos a ser hijos. Pero mira, por ejemplo, el que nace aquí, el que busca al Señor, el que es cristiano. O sea, porque estamos hablando con discípulos que ya conocían la palabra. Que ya habían visto al maestro obrar. Pero más sin embargo, todavía Le faltaba. había un poquito de orgullo de como que, en cierta forma, yo soy mejor que ella. Mi pueblo es mejor que ella. Pero era una enseñanza de la humildad tan grande que tenía ella, aún que no conocía a Dios como lo hemos conocido tú y yo. Pero sin embargo esa fe de un testimonio. Porque esa palabra fue corrida por todos lados, pero era un testimonio. Sí, a lo mejor ella no lo había visto, exacto, pero lo escuchó. Ella no lo conocía, ella no había tenido una experiencia con Exacto. él. Ella solamente escuchó. Y en medio de esa experiencia que está teniendo aquí, no está teniendo una experiencia buena. No. Está teniendo una experiencia de rechazo, de Exacto. ignorancia, de decirte tú no eres de la casa. Y más sin embargo, oye, ella dijo, bueno, ahora lo que dice después, porque también dijo, ok, tú no eres de la casa de Israel, pero le dice más. Y le dice, oye, entonces ella vino, ¿qué hizo? Y se postró ante él. O sea, es humillación. Tiene un corazón un constricto. Era algo que ella decía, o yo salgo de aquí con el milagro O o salgo salgo. con el milagro. O sea, no había un no por respuesta. Exacto, ella iba a hacer todo lo que ella tenía que hacer para conseguir. Wow, así tenemos que hacer nosotros también, porque muchas veces nos desesperamos en el camino y queremos rendirlo. Pero mira cómo esta mujer tuvo una persistencia tan grande, ella siguió ahí, a pesar de ser rechazada. Y aún así le dijo, Señor, socórreme. Wow, terrible. ¿Cómo tú le estás pidiendo socorro a alguien que te está ignorando, Te está que alejando. te está rechazando y que te está diciendo tú no eres de la casa?
como quiera, Señor, socórreme. Sé que cuando tú tienes una necesidad tan grande, tú sabes, tú sigues persistiendo. Así tenemos que ser como esta mujer, persistir, seguir ahí firme hasta conseguir lo que necesitamos, porque cada cual sabe sus necesidades, pero a veces no conseguimos porque no somos persistentes, no seguimos ahí. Y mira la enseñanza que ella nos está dando aquí. Esa mujer tuvo una fe inquebrantable. Wow. Y como quiera, aunque fue rechazada, como quiera ella seguía ahí hasta conseguir su milagro. Pero ahí está la motivación. Esa motivación que no te la da un hombre, no te la da una persona. O sea, a pesar que era su hija, era sangre de su sangre, wow, era de ella. Era como decir, te están rompiendo un pedazo a ti, aunque tú no lo sientas físicamente. Y ella dijo, yo voy a seguir. Y aún así le dice, oye, respondiendo él dijo, no está bien, wow, tomar el pan de los hijos. O sea, estos son mis hijos. A eso fue que yo vine. No está bien que yo le quite este pan a ellos. Ay, 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 Dios mío. Y echarlo a los perrillos. O sea, wow, la está tirando como que los perrillos, eso o sea, que están en la calle. Tú no te mereces nada, tú no eres merecedora. Wow. Pero fuerte. Aún así, wow, la respuesta de ella es una respuesta que muchas veces si a nosotros nos dijeran eso, nosotros saldríamos a reventar y a decir, enojado, no vuelvo a esa iglesia. Pero aquí ella dice una respuesta que dice, sí, Señor. Mira, humilde. Pero aún los perrillos, wow, comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Terrible. Ya le dijo, a mí no me importa si no me dan la comida. Yo me como lo que esté en el piso. Con lo que caiga en el piso, con lo que dejen. Esto está terrible. O sea, a mí no me importa. Con lo que caiga, con eso yo me conformo. O sea que, ama el milagro. Mi fe no me la va a quebrantar una palabra. Y ese es el detalle de estos tiempos, que una palabra te quita la fe, te quita lo que el Señor te habló. Y es que hay que creerle a Dios por encima de lo que la palabra otros te digan. Exacto. De lo que hermanos te hablen. Oiga, usted tiene que tener una fe inquebrantable. Y si Dios ya te dijo que eso iba a pasar, créeme que eso va a pasar. No podemos dejar que nadie, absolutamente nadie, venga a decirnos lo contrario. Mira cómo a esta mujer no le importó, ella siguió ahí, no le importó que la humillara, porque es que ella tenía, como tú dices, esa fe inquebrantable que para estos tiempos necesitamos tener, porque ahora lamentablemente vivimos una generación de cristal, sí, que por todo nos ofendemos, por todo nos rompemos, por todo nos molestamos, por todas las cosas. Tenemos que ya parar con esa situación, romper con eso, con todo. Y saber, o sea, saber al Dios que le servimos. O sea, vas a ver, muchas veces nos hacemos las víctimas. Yo creo que ya basta como de pararlo y de detenernos. ¿Tú me entiendes? Como decir, espérate, porque por todo un lloro, como que hay que pararle esa situación y decir, ya basta. Ponerle como un stop y seguir caminando para poder recibir. A veces no recibimos porque pedimos mal. A veces no recibimos la cosa y Dios tiene tantas cosas preparada para nosotros, pero a veces nosotros somos los que detenemos esa bendición que Dios tiene para nosotros. Pero es que es muy fácil decir, Dios me dijo, y aquí adelante llevarse el altar y estar, pero cuando estamos en los secretos, porque hay un detalle, la Biblia dice, entra en los secretos y yo te recompensaré en lo público. Wow. Oye, te dice, cállate por un segundo, deja que todo el mundo hable, deja que todo el mundo ruede, deja que todo el mundo diga lo que tenga que decir. Pero cuando tú te entras en mi secreto, cuando tú hablas conmigo, cuando tú te sinceras conmigo, cuando tú dices, Señor, ya yo no aguanto más, pero todavía estoy creyendo, estoy llegando a la casa de Dios. Oiga, porque cada vez que uno llega así como con esa batalla mental, pero logra subir la casa de Dios, tú le estás diciendo al enemigo, oye, te vencí, llegué a la casa de Dios, vine a adorar, vine a exaltar. Oiga, hasta el punto que Dios le dice, oh mujer, wow, Dios mío, grande es tu fe,
hágase contigo como tú quieras. Oiga, ese como tú quieras puede ser que tal vez tenía más peticiones dentro de su corazón. No era simplemente tal vez la hija. Podía ir más allá. Haz como tú quieras, como tú quieras. Bueno, Señor, yo tengo tantas peticiones. Y también esas peticiones tal vez fueron concedidas en ese momento, porque pasó su prueba. Exacto, pasó su prueba. La metieron en el horno, la masticaron, la quemaron, le hicieron de todo, pero salió brillante. Salió brillante. Y que esos procesos en nuestras vidas y esas pruebas, aunque duelan, porque duelen, sí, sabemos, duelen muchísimo, pero son necesarias en nuestras vidas. Como cristianos es necesario que nosotros pasemos por esa prueba, aunque no son fáciles, porque son difíciles. En esa prueba uno pasa de todo, uno llora de todo, pero son necesarias en nuestra vida, porque como cristianos esas pruebas nos ayudan a poder sacar lo mejor de nosotros, a que nuestra fe sea así mismo como la de esta mujer inquebrantable. Eso es lo que va a sacar lo mejor. Y como yo digo, esas pruebas no es para detenernos, sino es que Dios usa esas pruebas para impulsarnos hacia el propósito que Él tiene con nosotros, o sea, que son necesarios. Y tú sabes que lo lindo de esto, que su hija no estaba a su lado. Y dice la palabra, y su hija fue sana desde aquella hora. Wow. Oiga, a veces usted dice que necesita que alguien le ponga la mano para que sea sano. Pero déjame decirte, si estás orando por algo, por alguien, hay alguien en cama, oye, no se necesita que alguien vaya. Dios puede llegar a ese lugar. Dios puede llegar a esa persona que tal vez no está libertada. Dios puede trabajar de diferentes maneras. Esta mujer no tenía a su hija al lado, pero fue sana desde aquella hora. Desde aquella hora fue sana. O sea, que yo me imagino que cuando ella llegó, esto no lo dice la palabra, pero yo me imagino que cuando ella llega y ve ese milagro, yo me imagino que dijo, valió la pena. Valió la pena la humillación, valió la pena tenerlo, porque al final del día me fui con paz, con la salvación de mi alma, y me fui tranquila porque Dios ha hecho un milagro. Así mismo, imagino cuando ella llegó a su casa ya ver su hija ahora. Qué diferente. Me imagino que esa mujer se puso feliz. Me imagino que esa mujer también, como la samaritana, empezó a predicar y a hablar de Jesús. Decir, porque esto lo vimos por testimonio. Yo sé que muchos vecinos también estaban siendo atormentados por lo que estaba pasando. Entonces ahora ver que esta muchachita, que antes estaba siendo atormentada con demonios, ven ahora como ya fue liberada. Pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué hace ahí? Una revolución. Exacto. Wow. Dios abre la puerta para una revolución, para que otros conozcan quién es Él. ¿Quién es Él? Wow. Oye, hay veces que tu problema es una revolución para otros. A veces tu problema es lo que va a levantar que otros vengan a buscar al Dios que tú tienes. ¿Y cuál es el lema? Que hablamos de eso este año, testimonio. O sea, que eso lo vamos a vivir por testimonio. Y muchas personas allá afuera van a creer por el testimonio tuyo. O sea, que las cosas que nos pasan en nuestra vida, las pruebas, son necesarias. Sí. Porque incluso hasta nuestra familia van a poder ver a través de nosotros que realmente hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma. Y mira que lo saben, porque cuando tú le estás hablando de la palabra, llegan días en que ellos quieren escuchar la palabra, tienen hambre de escucharte. Y aunque tal vez tengan el vino en la mano, muchos me preguntaban a mí, pero mira, tú no bebes, tú no haces esto, tú no haces lo otro. Y digo, no, yo voy con la experiencia que yo tuve de Dios. Yo te puedo decir lo que te dice la palabra, pero tú decides si lo sigues haciendo o no. Cuando tú estés listo, yo sé que Dios, con esta palabra que Dios te está impactando en tu corazón, tarde o temprano tú vas a entrar a ser parte de la familia. Por eso es que cuando nosotros tenemos familia inconversa o que ha sido cristiana y ya no lo es, no lo empuje. Dele su testimonio. Exacto. Y hay veces que no se necesita hablar para dar el testimonio, porque a veces queremos llegar como batuta y constitución. Mira, el diablo te va a llevar, esto te va a hacer lo otro. No.
hay que llegar muchas veces con esa mansedumbre, esa tranquilidad. Hay días que sí, que Dios se mete y cuando Dios se mete, pues dele para allá. Pero todo el tiempo no podemos entrar con el mazo dando. Porque hasta Dios, en momentos difíciles, le pasó el manto de misericordia, esa tranquilidad, esa paz, y le enseñaba a ellos. Y yo creo que los discípulos se llevaron una lección muy grande de no rechazar a nadie, aunque no sea de su propio pueblo. Y yo creo que esa fue una de las mejores lecciones que ellos pudieron tener, porque cuando Jesús se va, ellos les tocó bregar con mucho pueblo. Y Dios les dio sabiduría, le dio fuerza, le dio fortaleza. Porque que ya Dios lo venía enseñando y capacitando para esas situaciones que ellos le van a tocar enfrentar. Por eso es que cada día esta palabra es la que nos enseña. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente, porque así está que, muy bueno este tema. Si usted quiere, para la próxima, nosotros estamos los sábados a las 12 y los lunes a las 9:30, entre amigas. Así que también tenemos los lunes a corazón abierto. Así que lo esperamos. Vamos a hacer una oración por todo aquel que tal vez en esta hora pasaste por esta grabación, la vas a ver hoy, mañana, en vivo, de lejos, y tal vez siente que no puedes más. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, que vamos a orar por ti. Padre que estás en los cielos, tú eres el hacedor, tú eres el maravilloso. Hay muchos que tal vez como esta mujer cananea están pidiendo un milagro. Señor, te rogamos en esta hora que tú hagas a su favor, que tú ayudes, que tú des fuerza, que en medio del proceso tú levantes, tú restaures. Oh Dios mío, tú le des la fuerza para caminar, para andar, Dios mío, para hacer tu voluntad. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda sentir a través de esta grabación tu paz, tu tranquilidad, que en esta hora pueda ver más allá, Señor, de lo que tú estás queriendo hacer en su vida, y que pueda levantarse, que pueda restaurarse y ponerse en pie firme y sacar al enemigo de su vida, Dios mío, con la fuerza tuya. Padre amado, lo depositamos en tus manos y a ti daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, tú no estás solo en el proceso. Nos vemos, hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios le bendiga.